Capítulo 23. Homo Spiritus. Aunque la historia humana ha sido documentada en épocas, personas, lugares y sucesos, aún carece de una comprensible contextualización que abarque la totalidad de este gran fenómeno y extraiga todo su sentido y significado. El reduccionismo materialista ve la historia como una mera evolución biológica con la supervivencia como objetivo principal. Este mecanismo, núcleo duro de la visión científica, cree que la vida surgió espontáneamente de alguna manera desconocida como una convergencia fortuita de materia y energía. El paradigma lineal newtoniano se basa en la noción intrínseca a la evolución, de la que hay una intención misteriosa o causa. También es teleológica, ya que presupone que los acontecimientos evolutivos se acumulan con el fin de lograr un fin o propósito específico, como la supervivencia. Cómo un organismo no pensante podría tener un propósito, intención o fin deseado no es explicado. Esta explicación materialista satisface a la persona promedio, ya que suena científica. Sin embargo, Darwin y la teoría de la evolución calibra solo a 455, un razonamiento simplista, lo que es insuficiente para penetrar o dilucidar los misterios de la vida. Las tentativas de explicaciones de la ciencia también se han hecho atractivas por el hecho histórico de que están vigentes y fácilmente disponibles. La única alternativa históricamente fue la doctrina religiosa de la creación que, cuando es vista por el hombre científico moderno, suena un poco anticuada y no convincente y por tanto es creíble principalmente por aquellos que consideran que la Biblia es la verdad más elevada. Aunque el Génesis calibra por encima de 600, está por desgracia, incluido con el resto de los libros del Antiguo Testamento, todos los cuales, con excepción de los Salmos y Proverbios, calibran por debajo de 200. Si la visión mecanicista de la evolución humana es insuficiente, y el punto de vista bíblico es de cuestionable precisión o credibilidad, entonces, ¿qué punto de vista podría aclarar el verdadero significado y la esencia del desarrollo de la humanidad que sea verificable? Dado que el análisis histórico y las críticas se expresan en el lenguaje y puntos de vista del ego, los criterios expresados en las interpretaciones filosóficas parecen arbitrarias en el mejor caso. A pesar de que la erudición representa la elegancia de la intelectualización, todavía calibra solo en los altos 400s. Los grandes libros del mundo occidental, que incluyen los escritos de los más grandes pensadores de la historia, calibran a 474. Podemos estudiar la evolución de la vida humana desde sus orígenes biológicos y realizar un seguimiento de su desarrollo al documentar la progresión de la conciencia sobre grandes periodos de tiempo. Es probable que esto sea fructífero, porque ahora tenemos un medio de seguimiento de un dominio no lineal, así como también de la forma y la materialidad. Es esencial para una profunda comprensión de la evolución de la vida la comprensión sutil, pero crítica, que es axiomática a una mayor consciencia. El mundo manifestado de la forma es intrínsecamente carente de poder. No es capaz de la causa, es un boceto, una consecuencia, un efecto, un 268 resultado, un producto, una exhibición en manifestación de los efectos de poder que tienen su origen y residencia en el dominio no lineal. La vida solamente se origina desde la vida preexistente. La vida es el despliegue de la potencialidad del no manifiesto, infinito poder de Dios. La evolución es el desarrollo progresivo de la creación tal como se manifiesta su potencialidad como forma, es decir, material, la existencia física. Los cambios que se observan en el mundo de la forma son la consecuencia de una progresión en el dominio invisible, no lineal del poder de la conciencia. Este es el locus del enigma, buscado como eslabón perdido. Que fue descrito por primera vez en Poder contra Fuerza de la siguiente manera. Otro concepto útil es la noción de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, o campos M. Estos patrones estructurados invisibles actúan como plantillas de energía que establecen formas en varios niveles de vida. Es debido a la individualidad de los campos M que se producen representaciones idénticas de una especie. Algo similar a los campos M también existe en los campos de energía de la conciencia, subyacentes los patrones e imágenes del pensamiento, un fenómeno denominado causalidad formativa. La idea de que los campos M asisten en el aprendizaje ha sido verificada por experimentos a gran escala. Las percepciones del ego son una limitación y resultan en la mala interpretación de las transformaciones secuenciales de la forma siendo debidas a la causa. El cambio es un resultado de la consecuencia de la progresión visible de un dominio visible en el que el mundo material es gobernado por energías invisibles de enorme poder. Percibir erróneamente esto es ser como el aborigen ingenuo que ve una película por primera vez y piensa que las figuras de la pantalla están causando la acción de la película. Es análogo a pensar que las marionetas tienen la capacidad de interactuar unas con otras e ignoran el hecho de que son simplemente el reflejo de la conciencia del marionetista. La luz de la conciencia de la divinidad fue irradiada materialmente y así se engendró la vida. Nótese que la vida tiene una esencia completamente diferente, cualidad, capacidad y características del de un material inerte. Ni siquiera está en la misma clase de lógica o categoría que la materialidad. La energía de la vida tiene una cualidad innata, críticamente esencial que está totalmente ausente de la materia inerte.
Tiene inteligencia, la capacidad de aprender, adaptarse, asimilar, acumular y utilizar información. Es de un dominio completamente diferente al de la materia. Tiene una esencia única y potencialidad que no son compartidos por la materia. La materia es similar a un cable de cobre que es inerte y no tiene ninguna función real hasta que la corriente eléctrica pasa a través de él, momento en el cual se convierte en un cable vivo. Las formas de vida mostraron progresión durante millones de años como consecuencia de que la conciencia es innata a la presencia del factor de dinamización de la energía de la vida misma. La conciencia observa, registra, recombina, bifurca, yuxtapone, y ordena la información porque tiene la capacidad de registrar acontecimientos en el nivel mudo, pero alerta, de la consciencia. Esa cualidad innata es exactamente lo que permite a la prueba kinesiológica discernir la verdad de todo lo que ha ocurrido en cualquier lugar en el tiempo o espacio. 269. Es importante tener en cuenta que el paradigma materialista de Newton está rígidamente ordenado y es limitado, y predictivo. No es capaz de explicar la creatividad o la evolución, que requiere de posibilidades operativas que solo son inherentes a los sistemas caóticos no lineales que se producen entre el desorden y el orden. La verdadera creatividad y evolución requiere atraer lo caótico que permite la transición impredecible y la trayectoria de energía caótica novedosa en el infinito potencial cuántico, libre de sistemas de restricción. Así, la fuente no lineal de la creatividad es ilimitada en sí misma, pero su expansión se lleva a cabo con las limitaciones de las condiciones existentes. Cuando se ve desde el mundo material, estas observaciones crean una ilusión de causalidad lineal. Una analogía es que la música puede ser escrita lo que está más allá de la capacidad de los instrumentos musicales para reproducirla. La restricción está por tanto no en su origen creativo, sino en su apariencia en un dominio físico, es decir, no todo lo que puede ser imaginado es adecuado para la producción. La verdad es verdaderamente. La no verdad es falsa porque nunca existió y por lo tanto nunca fue registrada, que es por lo que presenta una respuesta falsa, ausencia de la verdad, en la prueba. La conciencia solo responde a lo que eso ha sido en realidad. El origen de la conciencia es la realidad absoluta, clásicamente llamada verdad. El fundamento último de la prueba kinesiológica, lo que explica su extraordinaria precisión, es que se origina a partir de una cualidad de la realidad en sí. Es el único criterio absoluto de verdad aún por descubrir. La evolución biológica es el resultado y la consecuencia de la capacidad innata de la energía de la conciencia para aprender, modificar, adaptar, y progresa en complejidad y elegancia del diseño, incluyendo la estética e incluso el descubrimiento científico. El reino de los peces aprendió a fabricar electricidad eones antes de que el hombre hiciera el mismo descubrimiento. Criaturas inmóviles fueron después superadas por las formas de vida móvil que se adaptaron a la tierra, el mar y el aire. La vida incluso sobrevive en las regiones subterráneas a altas temperaturas, tales como el magma de la Tierra. El reino de los mamíferos es relativamente de muy reciente aparición. Los primates aparecieron mucho más tarde y representan una capacidad progresiva para la inteligencia y la adaptación. Al igual que las formas animales que los habían precedido, el primate fue impulsado por los instintos animales orientados a la supervivencia. La mente y el intelecto surgieron como herramientas eficaces para la supervivencia y se basaron en los mecanismos básicos necesarios para la supervivencia animal. Agarrar, correr, esconderse, planificar, almacenar, adquirir, manipular, guardar, atacar, defender, aporrear, matar, intimidar, capturar, esclavizar, fecundar, y controlar. El primate desarrolló técnicas más sofisticadas, incluyendo la memoria, la cognición, la formación del grupo/manada, y el establecimiento de límites y el dominio. El animal interior todavía rugió y gritó con rabia en los conflictos y las luchas territoriales por la pareja y el predominio de los dominios. Los miedos del cerebro animal, odios, iras, seducciones, distinciones, camuflajes, y exhibidos con un propósito intimidatorio. Para la mente primitiva, los enemigos fueron vistos como por ahí, y lo demás fue dividido entre amigo/enemigo, comestibles/venenosos, querido/no querido, agradable/desagradable, y finalmente, bueno/malo. 270. Para los animales, todas estas distinciones fueron críticas para la supervivencia. Sin embargo, como resultado, la polaridad de los opuestos fue profundamente impresa en la psique de los primates. Estos estilos progresivos de categorización fueron registrados en el campo de conciencia de los primates y se convirtieron en el modelo kármico básico del ego humano de hoy. Si examinamos las cualidades de los niveles de conciencia por debajo de 200, podemos ver que, más allá del orgullo y la vanidad, que son elaboraciones más específicamente humanas del macho y la hembra alfa, el resto son principalmente reacciones animales y patrones. Debido a la complejidad neuronal del cerebro humano, esos instintos animales básicos más tarde se volvieron más sofisticados, complejos y elaborados como características humanas y estructuras sociales. Estos patrones e instintos se institucionalizaron en la elaboración de las estructuras, las ciudades, las instituciones, la justicia, y las estructuras de gobierno, así como en la creación de las naciones, los límites territoriales, y las piezas y tecnología de la guerra y el ejército.
Aunque el núcleo de los instintos animales es la base biológica de la supervivencia, con la evolución del cerebro humano, la capacidad de auto-observación apareció. El yo de la psique en evolución se convirtió en el foco de atención e importancia. Con el nacimiento de la capacidad de auto-reflexión surgió verdaderamente la vanidad y el orgullo humanos. Su recompensa fue la sensación de mayor fortaleza y destreza. El ego aumenta con el orgullo y se siente más grande y más poderoso de lo que en realidad es. Esta inflación del ego fue luego incorporada como un mecanismo de supervivencia. La exhibición del aumento ya había sido un mecanismo de supervivencia de las especies animales anteriores y también en particular en los antropoides. Esto se utilizó para intimidar a los enemigos potenciales, y para atraer a la pareja. Debido a que el efecto interno temporal es placentero, la expansión del ego se convirtió en un fin en sí mismo. Mostrar lo mejor de uno es aún la base de toda la industria de la moda. La versión masculina es la casa grande, el automóvil grande, y el quién soy yo expandido para incluir las posesiones y los símbolos de poder del mundo, incluyendo los derechos, las posiciones, y la riqueza. El éxito en el deporte también fue una exhibición directa y muestra sancionada socialmente de poder, con su culminación como el héroe. Debido a los requerimientos del cuerpo y sus vulnerabilidades, el ser humano ha tenido que darle importancia y dedicarle mucho tiempo, pensamientos, y energía a su supervivencia. Hacer esto requiere una planificación determinada, el control de los impulsos e instintos, y la capacidad para retrasar la gratificación. El cuerpo requiere casas, automóviles, y medicina. El intelecto amplió en gran medida el poder humano, ya que permite los símbolos y que el pensamiento abstracto sea fácilmente manipulado a distancia de los objetos. Los bancos de datos emergentes podían almacenar enormes bits de información y archivarlas en categorías. El hombre moderno surgió con el nacimiento de la inteligencia, el cual tuvo la singular capacidad de razonar, anticipar y plantear hipótesis que fomentaron el conocimiento y el descubrimiento. Mientras que la técnica de supervivencia del instinto animal/ego humano fue suficiente para la supervivencia de los individuos y proveyó los 271 impulsos fundamentales de la especie, un nuevo elemento apareció en los animales superiores: la manada, el vínculo maternal, el cuidado del afecto familiar, y el amor. La capacidad para las relaciones afectuosas surgió, y con ellas, la valoración de los demás como objetos de amor. Esto llevó a la formación de la familia, el grupo, la tribu, el acuerdo, y el pueblo, y apoyó el comercio y el trueque. Salido del vínculo materno surgió el compañerismo y la vinculación a largo plazo, además de la capacidad para el apego, así como también para dolor y el duelo en la pérdida. Las relaciones engendraron el posicionamiento del nosotros y ellos, lo que se intensificó en los grandes estragos culturales y las guerras de la historia. Es interesante señalar que tanto el ronroneo del gato como el movimiento del rabo del perro calibran a 500, por lo que, curiosamente, algunos animales aparecieron con una capacidad aún mayor para el amor que muchos seres humanos. A medida que la conciencia evolucionaba, cada aspecto de la naturaleza animal alcanzó su máxima expresión en el ego humano, que expandió estos instintos de supervivencia en la expresión más completa de la estructura de la sociedad. El alineamiento creó culturas, el comercio, las naciones, las industrias y avanzadas tecnologías. Durante solo los períodos de desarrollo muy recientes el amor romántico personal evolucionó en importancia y expresión. Al principio, la relación hombre-mujer fue principalmente basada en la lujuria, el deseo y la posesión, lo que llevó al anhelo y el control. Finalmente, el hombre fue obligado a defender y apoyar a la familia, y el emparejamiento, el afecto, el apoyo mutuo y el amor surgieron como progresivamente importantes. Entre las monarquías y las clases dominantes, los matrimonios fueron tradicionalmente acordados por alianzas de beneficio y poder, y el amor no fue ni siquiera considerado un elemento necesario. Se suponía que el amor sería encontrado encubiertamente en otros lugares. Entre la población, las mujeres comenzaron a emplazar requerimientos sobre los privilegios de apareamiento entre machos y así aprendieron a intercambiar sexo por amor y permanencia. El amor romántico no apareció como una capacidad humana valorada, hasta hace solo unos pocos siglos. Inicialmente, el amor era considerado como pasión y posesión, pero cuando se hizo romántico, el sacrificio por amor se convirtió en un ideal noble. El florecimiento de la mujer elevó su imagen desde la de esclava/objeto sexual/niñera a la de apreciado amigo, compañero y amante. Esto marcó el verdadero reconocimiento en la vida diaria del espíritu humano como una cualidad que atrajo y apoyó el amor. El afecto expandió el amor como el motivo principal en el transcurso de las relaciones a largo plazo, y la fidelidad apareció a la vez como una virtud y un pilar para la permanencia. Antes de eso, las vidas cotidianas de hombres y mujeres fueron muy distintas. Pasaban muy poco tiempo en la compañía del otro. Los hombres se iban a cazar, a la guerra, y de pelea, y las mujeres se reunían para atender las tareas domésticas. Los hombres unidos con otros hombres, pero apareados con las mujeres. La curiosidad animal original evolucionó en el hombre y condujo a la búsqueda de explicaciones y sentido. Esto dio lugar a la acumulación de información que fue recopilada más tarde para formar las bases para la educación.
Además del mundo exterior, la curiosidad del hombre se volvió interior y desarrolló teorías sobre la naturaleza humana. Los mecanismos del 272 ego, sin embargo, ya habían sido estructurados sobre el eje de la polaridad de los opuestos, y las percepciones resultantes eran los pares de opuestos, tanto al interior como al exterior. Por lo tanto, la percepción del hombre de la realidad se volvió dualista. Debido a la percepción dual, la mente ya no podía distinguir el símbolo abstracto de la realidad. El camino hacia el error era abierto y acogedor, y la opinión dominaba la mente ya que no tenía ningún mecanismo innato para discernir la verdad de la falsedad. Como resultado de la actividad mental dualista, la mente había desarrollado la capacidad de la represión y la negación de lo que pudiera eliminar los obstáculos de la consecución de sus objetivos. La mente descubrió que podía negar la propiedad de una parte no deseada del par de opuestos y proyectarlo en el mundo. Así nacieron, no solo política, sino también los mecanismos psicológicos conocidos de la escisión, la represión, la negación y proyección. Esta capacidad resultó ser un mecanismo fatal ya que, incluso cuando se enfrentan a terribles resultados, el ego implacable seguía los mismos errores. Excepto en los asuntos pequeños, personales, la mente no fue construida para aprender rápidamente de sus errores. La idea de que puedes ganar al atacar repetidamente a los enemigos es tan virulenta en el mundo de hoy como lo fue hace muchos siglos. Los patrones primitivos y bárbaros de ataque y contraataque de los tiempos antiguos persisten en la sociedad actual y constituyen los titulares diarios del periódico. En realidad no hubieron medios con los que detener el ataque absoluto del ego, ya sea en asuntos personales o del mundo durante muchos siglos. El propósito de la pura supervivencia a través del control social surge de establecer límites y reglas. Las leyes surgieron y fueron respaldadas por la amenaza de la fuerza y sus terribles consecuencias. En un momento, hubieron cerca de 500 delitos distintos castigados con una muerte espantosa y horrible por ejecución. Es cuestionable si la tasa de criminalidad disminuyó o no. El individual, así como el ego colectivo, representó la fuerza, y la fuerza fue extendida a su máxima expresión en la oscura historia de la raza humana. El ego prevaleció y dominó la conciencia de las masas, que eran entonces fácilmente manipuladas entre la codicia y el miedo. El control era difícilmente mantenido por los gobiernos que a su vez fueron cuestionados periódicamente por el ego colectivo de los partidos disidentes, dando lugar a las facciones, la revolución y la guerra civil. Muchos gobiernos a lo largo de la historia e incluso hoy en día han sido más sangrientos y crueles que los ciudadanos que pretenden controlar. El gobierno y la ley confió en la fuerza para combatir la negatividad del ego personal y colectivo de la humanidad. Como en todas las guerras, la fuerza tenía que ser constantemente alimentada con energía en forma de oro, vidas humanas, y mano de obra. Con el tiempo, las fuentes se secan y se reúne un grupo de mayor fuerza, por lo que todos los gobernantes, imperios y grandes civilizaciones han ido y venido. Aún el más grande de todos ellos, el gran imperio romano, que gobernó durante muchos siglos, finalmente se disolvió en la historia, fragmentado por la expansión. Desde su primera aparición, y continuando hasta tiempos muy recientes, la humanidad representó las extravagancias del ego libre, desenfrenado, cuya única medida fue el ego colectivo basado en las 273 instituciones. Tanto el gobierno como la religión carecía de influencia suficiente para controlar a las masas, por lo que se aliaron por beneficio mutuo, prestigio y el poder del mundo. Para lograr ese fin, la religión tuvo que modificar las enseñanzas de sus fundadores y darles una racionalización secular que fue fortalecida por orden de la autoridad eclesiástica. La Iglesia usurpó la autoridad como autora de la verdad de los grandes avatares, por ejemplo, Cristo, Buda, Krishna, de cuyas enseñanzas supuestamente extrajeron su prestigio y autenticidad. En algunos países, la fusión se hizo completa como una teocracia en la que el jefe de Estado y el jefe de la religión eran uno y el mismo. Esto precipitó las grandes revoluciones históricas y cismas dentro de las religiones y las naciones como lo muestra la opresión masiva, como la mostrada por los países islámicos de hoy. En algunos países, la religiosidad se unió al nacionalismo, y la filosofía política del nacionalismo militante y la adoración al gran líder alcanzó su cima. Esta fue una expresión de la Segunda Guerra Mundial que aún avanza sin obstáculos en los países del tercer mundo de hoy. El ego supremo por tanto reinó, siglo tras siglo, pero a pesar de su dominio implacable, el amor había abierto una brecha en la armadura del ego. En muchas áreas del mundo, a pesar de las oposiciones del ego y los intentos de acabar con él, el amor y la integridad ganaban terreno y fueron reforzados más tarde por la razón y el intelecto como en el desarrollo de la ética y la responsabilidad moral. A pesar de que unos pocos miles de años atrás, parece remoto desde un punto de vista actual, en la evolución de la conciencia, significa solo una época muy reciente. El ego intelectual, sin embargo, estaba limitado por la dualidad de la percepción, por lo que surgió la ilusión de causalidad lineal, además de la incapacidad de discernir la verdad de la falsedad. El hombre buscó sin encontrar las causas de la naturaleza, así como tampoco de los acontecimientos humanos. El hombre buscó en las estrellas y en los cielos. Videntes y profetas aparecieron.
Dioses terribles fueron inventados y sus mitos fueron propagados como leyendas y supuesta verdad. En un mundo donde la superstición y la ignorancia abundaban, las masas analfabetas eran fácilmente impresionadas con el misterio y los cuentos imaginarios trazados desde las visiones astrales, sueños, alucinaciones, delirios, inflados egos narcisistas, demagogías, y, curiosamente, el carisma persuasivo del ególatra. Estas múltiples fuentes colectivamente contribuyeron a las fábulas mitologías cuyo control fue tomado entonces por el sacerdocio emergente. Obteniendo por ello prestigio, poder, y control y fueron capaces de intimidar y extraer la sumisión de las masas. Ellos buscaron influencia sobre el gobierno, la tierra y la riqueza. Los grandes templos se levantaron, construidos a costa de los cuerpos y el sacrificio de la población que estaba temerosa de las castas de sacerdotes, con sus edificios llamativos y adornadas demostraciones así como por el control de los misterios secretos, rituales y ceremonias impresionantes. Ya que ellos reclamaron la autoridad de lo invisible y por lo tanto lo misterioso, el dominio no lineal, la casta sacerdotal recogió una combinación de mitos, leyendas, declaraciones proféticas, y exposiciones religiosas y espirituales de una variedad de fuentes. Ellos las declararon entonces autorizadas, llamándolas sagradas escrituras en las que supuestamente residía toda la verdad y la autoridad deísta. Aunque supuestamente divina en 274 su origen, las estructuras y mecanismos del ego se deslumbraron a través de estas historias apócrifas. A lo largo de estos escritos, sin embargo, momentos de la verdad espiritual, de repente aparecieron y tendieron a contrarrestar algunos de los errores. Estas leyendas históricas, sin embargo, ofrecían el confort necesario de algún tipo de explicación a la incertidumbre existencial y el origen desconocido de la vida humana. Durante este mismo período histórico, sin embargo, hubieron personas de verdadero genio espiritual que fueron únicamente inspirados y dotados. A diferencia de los simples mortales, ellos buscaron en su interior en vez de en el exterior la verdad y se comprometieron con la sabiduría del camino interior. Estos fueron los grandes místicos iluminados, como los legendarios gurús arios hindúes de los Vedas. Ellos representaron los resultados del proceso de purificación interior y revelaron que cuando el ego es trascendido, la realización surge resplandeciente. Aquellos para quienes la luz de la verdad habían reemplazado al ego fueron llamados iluminados. Así surgieron los grandes yogas. Aunque poco frecuentes, la repetición periódica de ese notable fenómeno en el continente indio llevó a la India a convertirse en el legendario hogar de los hombres santos que buscaban a Dios a través de la austeridad y la purificación incesante del ego con el fin de alcanzar la consciencia última de lo supremo. A día de hoy, sus enseñanzas calibran desde los altos 700 hasta la más alta del Krishna en 1000. Grandes místicos también apareció en Oriente Medio y otros lugares. Gautama, el Buda que alcanzó la iluminación en Nepal, fundó una de las mayores religiones del mundo que, por cierto, es la que menos ha disminuido su nivel calibrado desde su creación en 1000 hasta la actualidad, donde todavía permanece en los altos 900 500 años más tarde surgió el gran Jesucristo, que también calibró a 1000. Y en los países árabes, también existió el profeta Mohammed, cercano al nivel de calibración 740, que se convirtió en el fundador del Islam. A los 38 años, sin embargo, su nivel de calibración descendió a 130, aunque el Corán permanece en los 700. Es de considerable importancia apreciar que es la conciencia misma, la que es origen de la vida, y que innata a esa conciencia están las cualidades del desarrollo creativo y la evolución que parecen buscar un retorno a su fuente. A pesar de que la conciencia se desarrolla de abajo a arriba en la evolución, fue obtenida de arriba hacia abajo. Una analogía es la luz del sol, que vierte energía a la tierra en la que la vida progresa hacia arriba desde lo más sencillo hasta lo más complejo y, por último, a través del hombre que, a través de la iluminación, de nuevo vuelve al origen de la vida misma. Los niveles de ego colectivo por debajo de 200, no valoran la fuente de la vida y consideran la espiritualidad como una amenaza a su dominio. A través de los siglos, la negatividad dominó a la humanidad. A pesar de su dominio se reunieron islas de resistencia en las subculturas espiritualmente avanzadas, que lograron apartar los valores espirituales sumergiéndolos en subculturas como el nacionalismo y los rígidos dictados eclesiásticos y jurídicos o al distorsionar su significado con el fin de hacerlos ineficaces. La civilización humana fue el ego, prácticamente sin obstáculos. Manejó la resistencia por medio de la subversión. Si se producía una verdadera amenaza, como el cristianismo, se las arregló para invadir el 275 enclave de la verdad mediante el envío de astutos misioneros por su cuenta. El ego inferior simultáneamente envidia y teme el poder de la verdad porque la verdad descansa sobre las fuentes vulnerables, externas. La única energía que tiene más poder que la fuerza del ego colectivo es la de la verdad espiritual. El ego no íntegro solo tiene fuerza, y sabe que esa fuerza no puede oponerse al poder. El ego, por tanto, escapa a otros dominios y normas de otras dimensiones, donde sus principales actores asumen la autoridad y las reglas de los pseudo-dioses. Curiosamente, los dominios astrales inferiores son gobernados por los que verdaderamente niegan a Dios.
Ellos así, odian y envidian a las almas de quienes han elegido el camino evolutivo del regreso a Dios y han reconocido a Dios como su origen. Cualquier sabio que ha alcanzado los niveles más altos de conciencia da testimonio de la experiencia de haber tenido numerosos ataques y visitas de las entidades que buscan una vulnerabilidad. Ellas tratan adulando, seduciendo, prometiendo poder, subversión de él, prestigio, control sobre las multitudes, glamour, riqueza, o incluso paraísos llenos de objetos de lujuria, como el oro e incluso 70 vírgenes. Sorprendentemente, estas tentadoras ofertas se hacen a veces a través de una verdadera entidad que de repente parece desplazar a alguien que está hablando. De hecho, a menudo un supuesto maestro. Esta influyente personalidad entonces audazmente presenta una proposición. Un signo revelador y confiable de tal espíritu inmundo es que se lanza a una diatriba que solo puede ser descrita como totalmente estúpida en el pleno sentido del término. Tal entidad de repente dirá, por ejemplo, que el dinero es un bien mayor que todas las enseñanzas de Cristo o Buda, o que Cristo y Buda y todos los grandes maestros de la historia fueron solo astrales. Las tentaciones son expresadas con tanta crudeza que te preguntas cómo alguien con una comprensión espiritual después de todo pudo ser engañado. Sin embargo, al parecer muchos lo son, como la historia de los gurús caídos atestigua. La entidad negativa busca cualquier impureza residual y apela a esa debilidad. La vanidad es la gran trampa clásica, junto con la avaricia y la lujuria. Mientras hacíamos la investigación, un interesante descubrimiento fue realizado. Algunos famosos maestros espirituales realmente calibraban en niveles muy bajos, y algunos incluso calibraron por debajo de 200. Sin embargo, sus primeros escritos por los que se hicieron muy conocidos calibraron bastante alto, al menos en los 500S. Esto presenta una paradoja irónica. ¿Cómo pudieron tales enseñanzas relativamente avanzadas provenir de los profesores que actualmente calibraban o antes de que fallecieran, calibraron en los bajos 200S, o incluso algunos muy por debajo de 200? Un patrón surgió entonces, nominalmente, un ser semi-iluminado se vuelve famoso, apreciado, y atrae a muchos seguidores que le adulan y le alimentan el ego espiritual. Las fuerzas oscuras que esperan atraen al vulnerable ego espiritual y lo seduce por la sofistería y la argumentación astuta. Aunque el contenido de los conceptos seductores pueda sonar convincente, es el contexto el que está fuera de la integridad. Los ejemplos incluyen lo siguiente. Su fama y fortuna son los medios para la salvación de muchos. Lo secular y sagrado son uno y lo mismo. Por tanto, toman el 276 poder sobre los demás por su propio bien. Ahora que estás más allá del karma, toma el poder. Y el amor es solo una trampa y un apego. La tentación, que es luciferina, es tratar de obtener el poder de Dios sin aceptar también que Dios es amor. Desde el punto de vista luciferino, el amor impediría el temperamento y la codicia del ego por el poder y las riquezas y por tanto es visto como una limitación desde esa distorsión de la percepción. Aunque la caída luciferina se produce como resultado del deseo de la fama, la riqueza y el poder, la tentación satánica también derriba a los seres anteriormente santos que entonces sucumben a la lujuria sexual con sus seguidores e incluso niños. La lujuria puede ser ocultada detrás de los supuestamente rituales místicos y racionalizaciones esotéricas. Por ejemplo, Dios creó el sexo es sagrado, por lo tanto, tengamos sexo santo y adoremos a Dios al tener sexo sagrado. En las casas y ashrams alrededor del mundo, uno ve imágenes de los gurús siendo adorados, orando meditando sobre, velas, incienso, y regalos de flores y frutas, que calibran incluso a menos del nivel 190. Tal es el estado de cosas. Las energías que llamamos negativas de los reinos astrales inferiores ya existían en el momento de la aparición de la vida en la Tierra. Dominaron la vida animal, pero no la vida vegetal. A medida que los animales evolucionaron, sin embargo, fueron bruscamente divididos en dos clases. Fueron los rapaces carnívoros los que siguieron estando dominados por las fuerzas astrales y alcanzaron su máxima expresión durante la era de los dinosaurios que calibran a 70. Ellos vivieron a costa de la vida de otros. El dinosaurio expresó en forma y carácter la esencia del reino astral inferior. Después de la desaparición de los dinosaurios, progresivamente los animales pacíficos aparecieron en la Tierra, herbívoros, que no vivieron de matar a los demás y que no estaban dominados por las fuerzas astrales inferiores, sino que fueron asesinados y devorados por ellas. Estos dos tipos opuestos de energía entonces prevalecieron en la humanidad, donde también las masas se convirtieron en la presa de los rapaces. Una expresión del dominio astral inferior es la astucia y ser experto en el disfraz. Se alimenta de la espiritualidad ingenua, entre los que las fuerzas astrales inferiores tratan de adquirir seguidores al disfrazarse de personas santas. Debido a que los buscadores de la verdad no tenían medios para discernir la verdad de la falsedad, fueron extremadamente vulnerables a la mistificación de lo que ellos no entendían. El ejemplo más impresionante de esta historia de la humanidad es el libro del Apocalipsis, que calibra a 70 y fue la visión astral inferior de un hombre llamado Juan, que también calibra a 70. Similares fin de los tiempos, alucinaciones, y escenarios astrales inferiores se repiten a través del tiempo, incluyendo el tiempo presente.
Es a partir de esa negativa antítesis de la verdad de Dios que la extrema derecha fundamentalista sobrevuela la religión moderna y lanza su agresivo y sádico ataque sobre el espíritu de lo vulnerable. Los fundamentalistas islámicos de hoy en día calibran a 70. En el mundo moderno, los disfraces son más sofisticados y enormemente seductores. Por ejemplo, seduciendo al hombre en la intoxicación, las energías negativas crean una apertura en la psique de los adictos y los atraen por el placer. El ardid actual más ingeniosos es por medio 277 de la onda portadora que acompaña gran parte de la música moderna. Los críticos ingenuos piensan que la negatividad es representada por las letras, pero no es ahí donde se encuentran los mensajes negativos. Tal como se cita en escritos anteriores, si el sonido de una música como el heavy metal es ocluida por el ruido blanco de los auriculares de modo que la música no puede ni siquiera ser escuchada, el que la escucha instantáneamente se debilita cuando se prueba con la kinesiología. El sujeto de la prueba calibra por debajo de 200 y, posteriormente, se mantiene en ese nivel por un periodo de tiempo. La psique de la víctima capturada ha sido ahora esclavizada por una frecuencia de energía que le domina a través del conocido fenómeno de arrastre. Una psique succionada está ahora abierta, vulnerable y fácilmente influenciada a las actividades destructivas y las identificaciones del grupo con el conjunto de las subculturas que adoran la violencia y la vulgaridad. Ellas dominan las ondas de radio y el entretenimiento de los medios dirigidos a los jóvenes, que son los más ingenuos y fácilmente seducidos por el placer y el glamour. La motivación de esas energías que son amenazadas por la verdad espiritual es contrarrestar la verdad al subvertirla. En la actualidad, la mayor entrada a este planeta de fuerzas astrales inferiores es a través de los medios de comunicación, televisión, películas, música, y en especial los videojuegos, que exaltan abiertamente el mal en forma de violencia, seducción y la denigración de los símbolos espirituales que son deliberadamente mofados por el valor de shock. En el pasado, se esperaba que los devotos evitaran estas trampas siguiendo estrictamente las reglas del gran maestro sabio iluminado y estuvieran por ello prevenidos de caer en las trampas de la seducción. Para ayudar en estas medidas de seguridad, los seguidores fueron animados a estar con compañeros santos, evita el mal y no dejarse enredar combatiendo con él, lo que también es una treta favorita de los sistemas de energía negativa, como se describe en un reciente videojuego popular entre los jóvenes que se ocupa de las jerarquías de las entidades de los reinos astrales. El mundo de los grandes avatares no fue invadido por los medios de comunicación, y por lo tanto la adherencia que proporciona el grupo de seguridad. Ahora, sin embargo, los espacios abiertos de la comunicación de masas son generalizadas. Al mismo tiempo, el nivel general de energía de la humanidad está evolucionando más y más hacia la realidad espiritual, y los valores espirituales están apareciendo incluso en la cultura corporativa íntegra. La descripción de las distintas ramas evolutivas del árbol de los homínidos nos ha dado la denominación latina del interesante desarrollo de los vástagos que se basaron en criterios antropológicos de la forma y la función. El recientemente emergente Homo sapiens no solo caminaba erguido, sino que era capaz de razonar y del pensamiento abstracto. Desde ese nivel de conciencia surgió la capacidad de trascender el dominio de los instintos animales basados en el ego y evolucionar del pasado egoísmo interesado al compañerismo, el afecto y la preocupación por los demás. Esto evolucionó no solo en el amor, sino incluso el amor incondicional y la compasión. Así, el dominio de las regiones astrales inferiores sobre la 278 humanidad fue reemplazado por la aparición de la evolución de la conciencia como conciencia espiritual. Estos estados evolucionados avanzados de la conciencia espiritual eran enormemente más poderosos que sus predecesores basados en el ego y, de hecho, tenía el requisito previo del poder para discernir, deshacer y absorber los niveles más bajos de los criterios del ego. La iluminación de la radiación del ser interior podía disolver el ego y desplazarlo como sentido de la yoidad. La aparición en la humanidad de la realización de Dios como la realidad última, sustrato y origen de la existencia y la creación marcó la aparición de una nueva, evolucionada rama de la humanidad llamada Homo Spiritus. El Homo Spiritus refiere a la consciencia del hombre que ha construido el puente del salto evolutivo de lo físico a lo espiritual, de la forma a la no forma, y de lo lineal a lo no lineal. El hombre despierto se da cuenta de que es la conciencia misma la que constituye el núcleo del árbol evolutivo en todas sus aparentemente estratificadas y complejas expresiones como evolución de la vida. Así, la vida se transforma desde el relativamente inconsciente lineal a la plena conciencia no lineal, y la creación se revela siendo el continuo despliegue de lo no manifestado volviéndose manifestado. La capacidad de alcanzar la condición o estado clásicamente llamado iluminación representa el cumplimiento del potencial de la conciencia en su progresión evolutiva. Solo hay una divina, absoluta, y suprema realidad que trasciende todas las potencialidades, dimensiones, reinos y universos, y es la fuente de vida y existencia. La iluminación es simplemente el reconocimiento pleno, consciente de que la verdad innata es el núcleo de la propia existencia, y que Dios como ser es la iluminación mediante la cual esa realización se hace posible. El infinito poder de Dios es la manifestación del poder del infinito contexto. Lo no manifestado está incluso más allá del infinito contexto.
La gloria de Dios brilla como el origen de la existencia y la realidad que es cognoscible por la consciencia subjetiva del ser como el infinito yo gloria in excelsis. Deo.